Iniciamos la edición 10 de Cataluña, viejos mapas y ferrocarriles tratando de Mataró en su lección número 4. Hemos visto hasta ahora en la primera lección el Mataró marítimo, el nuevo Mataró, en la segunda lección el Mataró de la vieja ciudad romana y en la tercera el Mataró de las murallas medievales y modernas, y ahora volvemos de nuevo a la zona del mar para ver el Mataró de la zona costera. Aquí tenemos los planos 25.000, donde, como vemos, en esta zona costera, después de pasada la estación, había una construcción industrial donde se han construido esas torres, y luego teníamos esta especie de concha formada por una serie de manzanas que habían descendido del casco histórico con una empresa, hasta llegar a este punto donde aparece esta gran manzana con la pieza girada, que la trataremos al final. Y volvemos a tener el punto de la estación. Vimos cómo habíamos recorrido estas dos calles en la primera lección. Luego recorrimos el Mataró de la muralla con esta otra calle. Y ahora vamos a tratar ya de toda esta zona de aquí y de la concha que forma la mirada al mar del Mataró histórico. Aquí lo tenemos. Este es todo el espacio que tenemos ante el mar, que es un espacio fascinante porque en la mirada Mataró al mar tenemos la suerte de que tenemos un espacio muy amplio que, aunque no ha sido aún urbanizado, una de las cosas que asombra de Mataró es con qué cariño ha sido urbanizado todo su casco histórico. Sin embargo, aquí es la asignatura pendiente de Mataró, la urbanización de toda esta fachada al mar. Como vimos en la lección anterior, aquí había un punto de inflexión entre los edificios de lienzos horizontales y este nuevo urbanismo que ha aparecido en estas áreas industriales, que no solo cambia la dirección frente al mar, sino que se hace perpendicular al mar y además aumenta su altura. Es decir, se plantean 4 torres en estos suelos industriales que cortan un poco toda la silueta de Mataró, quizá por su altura y luego también por su actitud ante el mar. Crean una especie de plazas entre las torres para mirar al mar. Como veis, es un punto de ruptura. Puede hacer bien en una ciudad muy larga, lineal, un punto de ruptura, pero nos extraña mucho porque rompe la continuidad, en cierta manera visual, entre la gran concha que estaba aquí y en la plaza de la estación. Entonces no sabemos si ha sido excesivamente acertada esta propuesta. Como veis, se habría podido establecer una conexión lineal de edificios lineales que hubiesen unido estos dos espacios tan importantes, el de la estación y la concha de mirada al mar. Aquí vemos las dos torres, estas dos primeras torres, con sus amplias terrazas, una actitud muy generosa ante la mirada del mar, y con esos espacios que crean, que ya vimos antes en la primera lección, que creaban un espacio muy acogedor, con una escala ya adaptada al viejo Mataró. Y aquí aparece la gran chimenea con la nave, un espacio que queda como un espacio probablemente institucional entre las torres. Y aparece otro segundo tipo de torres, más ciegas en su lateral, y el espacio que vemos aquí. Como veis, es una ruptura, a la vez crea una gran escala, lo cual es bueno en una ciudad del tamaño de Mataró, y marca las calles que van a dirigirse hacia el casco histórico. Como veis, tenemos esta calle, la habíamos seguido en la lección anterior, y ahora vamos a tomar estas calles para llegar al centro. Estos son los espacios que quedan entre torres. Falta el comercio que dé vida a estos espacios. Quizá las otras torres son más acertadas en el sentido de no tener estos lienzos opacos que extrañan un poco. Son más abiertas. Y los espacios que generan detrás aparentemente son más horizontales, más a menos. Pero bueno, aquí tenemos otra pieza que es una pieza de articulación, como sucedía en la plaza de la estación, con ese edificio de los años 40, es un edificio anterior, pero que cumple muy bien esa misión de un punto de inflexión entre los dos espacios. Allí vemos la gran concha de Mataró, ese gran espacio hacia el mar,
flanqueado por aquella lejana torre, símbolo de cierta manera de todo ese frente del mar. Aquí vemos lo extraño que queda esta escala, esta ruptura de escala, esta ruptura de continuidad, lo cual decimos que no ha sido un urbanismo acertado, el de esa ruptura en el frente de Mataró. Además, en Mataró las torres realmente vemos que aportan muy poco a la ciudad, pues una ciudad que ha logrado armonizarse mucho en alturas bajas y ha logrado ser una gran ciudad. Aquí tenemos esa calle y aquí luego aparece ya este frente. En este frente fijaros que aparece una arquitectura, una más tímida y otra ya con unas características de gran frente marítimo, como es con sus grandes terrazas, sus grandes ventanales, que consideramos más acertado. Una secuencia, hay otro gran edificio. Como vemos, las dimensiones son muy grandes y una de las cosas que primero vemos es que no está urbanizado conforme a la categoría que tiene este espacio. Está fragmentado, es un espacio casi como más grande que la Puerta del Sol de Madrid, es un corazón donde llegan todas las calles que descienden del casco histórico para mirar al mar. Entonces necesita una organización de mucha más unidad que unifique todo. Fijaros que tenemos mucho espacio, por suerte aquí viene Nacional 2, tenemos mucho espacio entre las casas y el vial, o tenemos el ferrocarril y luego por suerte tenemos también la playa. Es un espacio de gran amplitud, de cierta manera marcado un límite por aquella gran torre del final. Fijaros qué espacio tan fascinante se podría conformar aquí, peatonalizando en cierta manera todo este espacio. Sabemos que hace falta aparcamiento. También vemos que aquí hay un punto de descenso, de paso bajo el ferrocarril, y como existe otro allí, aprovechando una riera, no sabemos si realmente este habría sido necesario, porque como vemos al final, el punto de entrada podría haber estado allí y haber tenido aquí todos los aparcamientos necesarios. De manera que quizá esto no sea, en un tiempo futuro, quizá pueda estudiarse para recuperar este espacio. Porque como vemos, esto de cierta manera rompe también la continuidad, así como estas torres han roto la continuidad. A partir de aquí todo podría ser un espacio unitario. Bien, aquí lo tenemos, aquí vemos el paso también, ese vial, que afecta bastante al espacio, la secuencia de ese nuevo urbanismo que ha aparecido aquí con las 4 torres. La casa que estaba alineada en dirección contraria, por así decir, a la formación de un espacio unitario aquí. Pero como veis, bueno, existe una gran posibilidad para generar aquí un espacio de gran valor. Y estos eran los planos antiguos, donde se ven los poblados que había aquí en la playa, cual aún quedan en testimonio. Aquí tenemos el espacio, quizá ya más. Como vemos aquí, había una serie de nuevas actuaciones con una calle peatonal interna. Pero bueno, vamos a ver ya este espacio. Y por supuesto la gran playa, que coincide casi exactamente con el espacio del que vamos a tratar. Aquí vemos la nave que ha sido conservada y la torre. Como vemos, este frente es un frente excesivamente duro, el de estas torres, lateral de estas torres. La urbanización, como siempre, perfecta, la iluminación, la jardinería, es de admirar en Mataró el esfuerzo que se ha hecho por urbanizar sus calles. Aquí aparece la pequeña escala de las torres de al lado, que la vemos muy apropiada, es un baja más 2, no sabemos si tiene ático, muy apropiada para marcar la escala de estas calles. Fijaros que se ha creado un rincón realmente muy ameno. Y aquí tenemos el colegio de las escuelas de los Escolapios de Santa Ana, que fijaros cómo cumple perfectamente nuestra ley de la homotecia. La ley que dijimos de la homotecia es que una ciudad va creciendo como un juego de muñecas rusas. Va repitiendo, la muñeca más pequeña la va repitiendo, encajando una en otra, hasta que al final tenemos una gran ciudad, pero que está repitiendo las mismas formas, incluso las mismas dotaciones de la pequeña ciudad. Fijaros cómo los Escolapios de Santa Ana estaban en un punto de confluencia, de final de la ciudad romana, en ese punto de encuentro con la riera, y nos damos cuenta que si hiciéramos una homotecia, es decir, una ampliación de esa pequeña ciudad a la moderna ciudad, nos daríamos cuenta que prácticamente en la misma posición, pero ya mucho más lejos, pero en el mismo borde,
se han colocado las nuevas escuelas de Santa Ana. Es decir, que se cumple perfectamente la ley, esa ley secreta que tienen las ciudades. Bien, entonces vamos a iniciar este recorrido, como veis, hasta este punto, donde también estaba Santa Ana. Santa Ana está aquí, está aquí. Esta es la ley que os digo de la homotecia. Este borde de ciudad romana, ahora es este nuevo borde mirando al mar, y lo mismo este punto de puerta ahora se ha trasladado mucho más allá, primero a este punto, donde estaba esta gasolinera, punto de puerta, primero fue aquí, luego aquí, luego ya se ha trasladado donde la Universidad del Maresme, luego ya a la torre esa de oficinas con esa enorme gasolinera también en la entrada, ya muy cerca del río Argentona. Es decir, la ciudad va ampliándose, pero repitiendo sus mismos gestos, incluso colocando a veces las mismas dotaciones en una ciudad ampliada. Y podemos ver, al irse ampliando, podemos ver cómo va trasladando su centro de gravedad en las nuevas ampliaciones. Bien, aquí tenemos el colegio de Santa Ana y se inicia la calle. ¿Veis? Aquí hay una pieza que rompe un poco la escala de este Mataró, pero es un edificio interesante. Fijaros qué bien está tratado este chaflán, casi como un torreón de ladrillo, con sus grandes terrazas muy cuidadas. Creo que es un edificio interesante, aunque por su propia escala, por su hecho de ser vivienda colectiva, pues rompe con la escala del viejo Mataró. Pero bueno, como veis, hay una escala aquí que en cierta manera esté respetado, en que va subiendo la escala de las calles. Este es uno de los problemas de Mataró. ¿Cuál es el límite a la subida de alturas respecto al baja más 1 que tienen muchas casas de Mataró? Lo vamos a ver, lo vimos ya como un baja más 3, más ático, es perfectamente compatible. Y quizá aquí hubiera sido necesario que hubiera reducido ese piso a convertirlo en ático. Fijaros las calles tan bonitas que se están formando aquí, con esta arquitectura. Esta es la arquitectura iniciada en parte por Coder, con estas celosías que han sido ya interpretadas como la arquitectura catalana moderna y que hacen un efecto muy acogedor de la luz que se filtra a través de ellas, y a la vez dan una buena escala a la arquitectura. Aquí tenemos al lado otra también muy curiosa, con estas enormes persianas de madera matizadas, una curiosa arquitectura. En Mataró vamos a encontrar cientos de ejemplos de arquitectura con interés, en casas de todo tipo, humildes, más grandes. Bueno, aquí vemos este espacio que aún está estaba aún sin construir, el cuerpo bajo de las torres de la derecha, que ha mejorado mucho este ambiente. Y aquí, como vemos, el colegio con otra escala diferente. Bueno, empezamos ya. Aquí vemos las terrazas, con ese detalle de los techos de madera que indica siempre el cariño con que se ha hecho una obra. Sí que es verdad que quizá echamos en falta, aunque se ha adaptado a la escala, se ha ido adaptando a la escala. Es verdad que el ladrillo no es un elemento muy utilizado en Mataró. Aquí vemos, fijaros, este lienzo de casas casi todas iguales, con la misma cornisa, que hemos encontrado muchos en Mataró. Bueno, ver también la maravillosa urbanización que tienen estas pequeñas calles, con su jardinería. Es realmente para agradecer al ayuntamiento, a los alcaldes de Mataró. No sabemos quién fue el responsable de este plan de peatonalización y urbanización de todas las calles, pero el resultado es magistral por la luz, la iluminación, la jardinería. Bueno, aquí vemos este conjunto tan bonito de casas idénticas que tienen enfrente casas que van variando de altura. Esta es la altura, baja más 2, baja más 1, baja más 2 de las casas antiguas de Mataró en estas calles. Vemos en la otra dirección, ahí vemos el salto que dio la torre, como quizá con un poquito de retranqueo se habría podido ajustar mejor a la silueta de la calle. Bueno, y aquí vamos viendo todo el rato pequeñas casas con sus portalones, todos muy interesantes, muy bonitos. Fijaros, son casas con la misma, muy parecido balconaje, que es la casa típica de Mataró. También aparecen casas ya de otros años, ya con esta rejería ya más moderna, las contraventanas de madera, el rehundido del hueco insinuando un gran hueco. Bueno, siempre en todas las casas vemos elementos de interés.
Aquí tenemos las que habíamos visto antes, fijaros los preciosos portalones, con una gran escala, la alta ventana, y luego arriba siempre se produce normalmente un balcón y una ventana. En este caso es una secuencia de balcones. Como veis, es una casa muy bonita. Estamos aquí en este tramo de aquí. Estará la gran casa marrón, formando parte de unas alineaciones más altas, el colegio. Este espacio se había formado aquí. Y lo bueno que tienen estas manzanas es que todas las casas tienen un espacio hacia atrás de jardín, de amplio patio, que les da mucha luz. Y eso es siempre muy bueno, para que sean mucho más habitables. Aquí tenemos otra gran casa con un ático interesante. Otras casas, quizá menos cuidadas, pero que también tienen muchísimas posibilidades, como la casa de enfrente. Es decir, fijaros, todas las casas son diferentes, pero todas tienen un elemento de cariño. Esta otra gran casa, fijaros qué portalones tan preciosos, con el gran balcón alto. Habría que hacer realmente una secuencia de las casas, mejores casas de Mataró, las que superan el esquema de baja más uno, es decir, las que podríamos decir ya son baja más 2, con una serie de balcones largos, quizá con 4 huecos a fachada, para poderlas iluminar en la noche de una manera diferente, y luego hacer un catálogo de las que son de baja más uno, como hemos visto las anteriores, que hay muchísimas en Mataró, con su balcón, su ventana, su portalón inferior. También iluminarlas con otro tono quizás para que la gente viera la riqueza que tiene Mataró, en construcciones que aparentemente son humildes pero que forman una ciudad muy amable. Ahí fijaros, tenemos otra gran casa muy interesante que acompañada de otra. Fijaros cómo van cambiando las barandillas según la época. Estas ya son más modernistas. La decoración, esta es una cornisa con sus jarrones. Y aquí al lado tenemos otra también interesante. Fijaros que es una casa donde tiene este juego del hormigón del balcón, la barandilla. También es una casa bonita. Todas siguen prácticamente la misma modulación y van cambiando según las épocas. Enfrente tenemos casas más modernas, también hechas con interés, ¿ves? Con cariño. Se ha tratado de que las contraventanas imiten el revestimiento de fachada. Grandes portales, fijaros este portal con un diseño muy bonito, de crear la puerta del garaje dándole unidad a toda la pieza. Bueno, veremos que continuamente encontramos casas de interés. Y aquí llegamos ya al que veíamos este edificio bancario, edificio muro cortina. Fijaros qué bien se ha adaptado a la escala, como ha ido subiendo poco a poco. Es un edificio que yo creo de mucho valor, que ha dado una modernidad a este punto tan importante de Mataró y que tiene una planta baja muy cuidada, con el techo de madera, sus retranqueos, sus juegos. Bueno, es un edificio muy interesante. Es el hecho de que es un edificio abierto, casi todo el acristalado, pero estos elementos macizos le dan una enorme elegancia, le dan horizontalidad y lo unifican en cierta manera con el Mataró más denso. Y crea un edificio muy interesante. Es un edificio de los edificios modernos de Mataró que llega hasta esta plaza tan importante, con el crucero, que era una de las puertas de la ciudad, uno de los espacios más importantes. Aquí vemos lo bien que ha ido escalonándose, incluso cómo ha roto la continuidad para adaptarse un poco a la escala de Mataró. Bueno, fantástico. Muy bien. Aquí vemos este edificio también, era un edificio interesante, pero veis al final casi, no apenas resalta en la escala de Mataró. Tiene un elemento ahí que articula con la casa que estaba sin retranquear, la casa antigua de al lado. Bueno, como veis, forma un conjunto muy bonito, con una planta baja muy digna. Es un edificio interesante. Aquí tenemos todo este recorrido. Y ahora volvemos al espacio de aquí. Fijaros, aquí teníamos esta secuencia tan bonita. Fijaros que aquí solo está faltando dar prestigio a estas aceras, probablemente suprimir este paso bajo el ferrocarril, y tendríamos un espacio fascinante donde además hay la suerte de que tenemos plantas bajas que pueden ser aprovechadas para cafeterías, para locales. Aquí tenemos varias casas. Fijaros, esta es muy interesante.
Fijaros qué gran vuelo ha sacado a pesar de su estrechez, pues le ha dado un gran prestigio a esa casa. Y esta también es muy bonita porque es una casa que va creando estos elementos verticales, pero con esta gran horizontalidad y con estas amplísimas terrazas. Como veis, ambas son casas que aportan mucho. Teníamos este elemento que era el que articulaba con las torres, y ahora vamos a enfilar todo este otro frente. Bueno, ya veis qué punto. Quizá esta casa también tiene cierto interés, apenas ha sido el mirador que ha alterado mucho su fachada. Esta también tiene el gesto de romper el volumen con esa gran terraza. Todas tienen un cierto interés. Claro, la visión que tienen delante es maravillosa, es el mar. Es un frente que es muy digno. Quizá la altura también, fijaros, es baja más 5, y que quizá ya con esa altura se logra un carácter de gran ciudad, de ciudad de gran escala, una planta baja alta. Luego sigue el lienzo, fijaros que hay una casita original, baja más 2, que por supuesto se le podría permitir sin duda enlazar con estas casas. Aquí aparecen otras, curiosamente, como van marcando la escalera o los tendederos, igual que hace esa, y también sus gestos de grandes terrazas, muy, son casas simétricas, esta, por lo menos, con una escala muy bonita y una presencia muy interesante. Y aquí tenemos esta otra también muy curiosa, con este gran elemento, que probablemente sea la escalera, elemento vertical, y este elemento horizontal. Fijaros que dentro de él hay una especie, un rehundido para el gran salón. Bueno, es una casa muy interesante. Y esto que pasa mucho en Mataró, que es que la última terraza tiene también su techo, como un signo de respeto a la ciudad, de un cierre de los huecos, que queda también muy bien. Aquí tenemos esta secuencia de casas que van creando un frente, como veis, en baja más 5 se puede lograr ya en una escala de gran ciudad. Aquí tenemos este edificio más, aparentemente más industrial, más de una arquitectura más abstracta, y aquí tenemos, bueno, aquí está toda la rampa de paso, que creemos que realmente esto se podría suprimir. Creo que bastaría la entrada en la ribera de San Simón. Aquí tenemos otra pieza también muy bonita, fijaros que también dentro de su estrechez pues tiene estos grandes vuelos con este techo final, que también tiene una cierta pureza, una cierta dignidad, recuerda mucho a esa otra casa. Y al lado tenemos otra donde ha jugado también a la simetría, también muy bonita. Recuerda también a esta en pequeñitos. Fijaros que hay como una repetición. Y también este enorme peso arriba le da muchísima, le da como elegancia a la casa. En fin, son casas que están cumpliendo muy bien su misión de frente del mar. Luego, por supuesto, claro, ellas tienen que reducir la escala para adaptarse a la escala de la ciudad. Ahí tenemos ya una casita más humilde. Bueno, es una casa, como veis, con una proporción de baja más 2. Y luego esta es otra casa, que luego la veremos. Creemos que es de un arquitecto que había hecho casas en el Camino Real de la Merced, que lo teníamos antes seleccionado, pero como era muy larga la lección anterior lo tuvimos que quitar. Que es un arquitecto muy interesante, que utiliza siempre ladrillo rojo, algo curioso en Mataró, porque no es una zona de ladrillo esta, pero luego la veremos. Fijaros el frente tan bonito de gran ciudad marítima que se está formando y que solo falta que tenga una organización digna de él. Aquí lo vemos, es un frente que por supuesto hay que cuidarlo, hay que organizar el tráfico, suprimir este aparcamiento o crear un parking, no sabemos, ya se ve que es necesario sin duda mucho aparcamiento porque es el borde de la ciudad. Y luego tenemos esta secuencia muy rica de distintas arquitecturas que culminan en la Gran Torre. Bueno, esto es lo que habíamos visto antes. Fijaros que ambas son dos edificios muy elegantes, muy diferentes en sus barandillas, pero ambos tienen mucho interés. Y aquí tenemos este frente que decíamos, fijaros, este es un arquitecto que usa mucho el ladrillo rojo, que usa estos balcones, tiene unas casas preciosas, como digo, el Camino Real de la Merced, Habana, una que recoge dos calles y que tiene estos grandes balcones curvos, creemos que es el mismo. Un poco más adelante tiene una que también va formando estos balcones de chaflán. Como veis, es un hombre que está tratando de
de dialogar, de tener gestos. Quizá aquí la actitud podría haber sido más generosa, con terrazas más amplias, porque el espacio realmente lo merecía, ¿no? Y es curioso que insiste siempre en un ladrillo rojo muy bonito, pero que en Mataró sorprende un poco. Mataró es más una ciudad de enfoscados. Aquí tenemos este frente, como veis se crea un gran frente y solo está faltando una, unas buenas aceras, el peatonalizar más esta zona, permitir que las lonjas que hay ahí se puedan tener el desahogo del espacio. Y aquí entramos por el carrer de San Antonio. Fijaros que todas estas calles tienen nombres de santos, parte por las hornacinas que tienen su imagen. Quizá en origen hubo algún convento, alguna ermita que dio nombre a estos caminos hacia el mar. Aquí tenemos ya el cambio de escala de esa gran casa. Y fijaros, son casas muy bonitas, no solo por la carpintería tan elegante, también la barandilla, un poco años 60, 70, con estos elementos tan típicos de Mataró, que es la repetición del vuelo cubriendo el hueco. Y son casas al final con muchísima, ¿no? También el granito, el detalle del granito la estructura, para en cierta manera controlar un poco las lonjas. Bueno, creo que es una casa muy interesante. Ahí tenemos una casa moderna que ha seguido también ese criterio de austeridad, también muy bonita. Aquí tenemos otra, fijaros qué interesante, sería como de los años 50, con estas grandes terrazas, dentro de unos nichos clásicos, por eso es una época apasionante esta, con un zócalo todo el preparado para no dejar escapar que no suceda aquí una alteración total de la fachada. Y aunque la casa ha sido pintada distinto, fijaros ese hueco tan bonito, heredero de los huecos de los años 30, del racionalismo, pues es una casa que tiene muchas cosas del racionalismo de los años 30, 40, estas grandes terrazas, y que es muy interesante, muy bonita. Fijaros, ¿veis? Aunque ha sido alterada, estas barandillas más de los años 50, y no sé, todo este esgrafiado de interior, sí que es verdad que aquí podría uno esperar ya todo un gran vidrio, ¿no? Pero es una mezcla de ese clasicismo que viene de los años 30 con el movimiento moderno, el racionalismo, y produce una arquitectura muy misteriosa y muy valiosa. Aquí tenemos ese encuentro de las dos y la mirada al mar. Seguimos ascendiendo, vamos viendo siempre casas, siempre todas tienen algún interés. Fijaros, ahí tenemos un templo clásico, pues Mataró es asombroso, nos asombra cada vez. Es una arquitectura con una barandilla como modernista, pero con unas contraventanas en planta baja. Esta quizá ha superado demasiado la altura. Seguimos por el carrer de San Antonio. Aquí tenemos una arquitectura moderna, pero muy respetuosa en tonos, en colores, con la vieja ciudad. Y son calles más modernas, pero que bueno, al final, esa escala tan bonita, el utilizar esos enfoscados de colores. Seguimos, aquí vemos también otra casa muy interesante con este cierre tan rotundo, una casa clásica que ha sido coronada por un cierre más. Fijaros qué bonitas alzados tan austeros, tan típico de Mataró, balcón y ventana, balcón y ventana. Este balcón ya vuela mucho menos, insinuando que la casa acaba. No, es una arquitectura que también la arquitectura moderna se presta muy bien a adaptarse a esta arquitectura de Mataró. Y tenemos este otro edificio que también es nuevo, pero que bueno, ha tratado de recuperar elementos del Mataró antiguo y al final queda un espacio muy agradable, marcando esa calle. Fijaros que al final son pequeños gestos, las cornisas, esta insinuación de pilastras, bueno, la búsqueda de una rejería para el balcón, la contraventana, el cuidar la planta baja para que no se altere demasiado, marcándolos. Bueno, al final logra una ciudad muy amena. Si es que no me equivoco, yo supongo que esta es una casa nueva. Y seguimos, fijaros, aquí también tenemos enfrente casas con sus celosías, otra casa con ese remate tan clásico de Mataró. Fijaros que son calles al
final muy amenas, muy bonitas. Estamos en Baja+2, como veis. Ahí está la hornacina, típico también de Mataró. Fijaros qué casas más bonitas. Rejerías, todos los balcones son distintos, más austeros conforme suben hacia lo alto, los grandes portalones. Seguimos ascendiendo. Es un problema realmente. ¿Qué sucede con estas casas? Son casas que están protegidas. Está la típica casa que decimos de Baja+1 de Mataró, con balcón y ventana, que pueden admitirse que se suba una planta. Lo ideal sería sin duda conservar por lo menos sus fachadas, si es posible también sus escaleras, pero bueno. Y que o por lo menos, si se van a derribar, que mantuvieran elementos de la vieja casa. Contraventanas, rejerías, balcones, losas de balcón, jambas de piedra. En fin, lo ideal sería permitir levantar un piso más ático, pero mantener las fachadas. Aquí tenemos otra gran casa. Fijaros qué bonito este balcón tan austero, con esos pequeños gestos, la pieza tan labrada en el marco, y arriba en cambio ya las ventanas modernas, como es lógico. Aquí tenemos otro gran portalón. Fijaros siempre también la iluminación de las calles, todas distintas, pero todas con muchísimo cariño, y hay que premiar al ayuntamiento porque no hemos encontrado cascos tan cuidados. Ni siquiera en Barcelona están así de cuidados las calles, ni tan bien pavimentado, tan bien urbanizado. ¿Lo veis? Aquí también ha habido un levante. Aquí llegamos a una casita curiosa de los años 60, con este mirador tan gracioso, con este zócalo de piedras, este sistema de piedras pequeñas viene desde Francho Rey, viene desde los Estados Unidos, se empieza a adaptar en España en los años 40-50 y da paso a una calle. Fijaros que aquí también ya va a empezar a aparecer las grandes casas. Fijaros qué secuencia de grandes casas tenemos en esta franja de la calle que ya se está acercando hacia el punto cumbre. Bueno, el portalón, los grandes portales, los balcones con su hueco, esa cornisa común. Fijaros, esta casa, veis, son dos casas, pero que parecen una. La rejería del balcón es distinta. No sabemos qué pasó, que fuera una casa que luego fuera alterada, o quizá eran dos. Y al lado, fijaros qué otra casa tan bonita. Qué elegancia la de esas cornisas. Y los portalones. Esta es la otra que os decía, Baja+1, con un gran dintel para los negocios de planta baja o los garajes. Estas son las casas que usaban un ladrillo, una imitación a veces de ladrillo. Otra gran casa, fijaros qué bonita, esa gran cornisa, con esos huecos tan pequeños, acompañando siempre el hueco del balcón. Ha sido pintada de diferentes maneras, aquí ha sido alterada. Pero ahí tenemos otro de esos portalones con esos tonos tan bonitos que encontramos en Mataró. Otras casas enfrente, también muy cuidadas, con sus contraventanas, enfrente a la que veíamos antes de ese color. Una casa años 60, donde ha tenido el gesto de dejar libre esta entrada, gesto que se agradece, con un frente más macizo acompañado por dos terrazas. Y donde ha hecho este dibujo, ese desgrafiado de fachada, las grandes persianas de madera, que por desgracia son sustituidas. Esto habría que cuidar, de no sustituir las persianas de madera, porque eran un elemento muy importante en las fachadas, y se pierde calidad. Estos son los colores que decimos de los portales de Mataró, colores elegantísimos, en una gama de matices que no vemos en otras ciudades. Y tenemos otro gran portalón, con su hueco rasgado. Esta es la casa que antes veíamos. ¿Veis? Es una casa, dos propietarios, pero que fue un planteamiento unitario. Precioso, ¿veis? Es una posición preciosa. Seguimos por aquí. Los portalones que habíamos visto antes, oscuros. Fijaos las contraventanas, con sus matices, tanto si van afuera como si van al interior. Aquí van afuera. Y sus matices con una primera
separación para que coincida al abrirse, pueda coincidir con el umbral de la puerta y batirse. Casas más modernas, pero que veas han tenido un levante muy elegante, con esa horizontalidad para correr las contraventanas. Muy bonita, ya veis, esta casa ha sido muy cuidada en su restauración. Y al lado tenemos otra también muy, muy interesante, con estos huecos más enigmáticos. Fijaros que la variedad es asombrosa, tanto antiguas, modernas. Aquí llegábamos ya a ya estamos muy cerca ya del final. Esta gran casa que tenía este mirador de los años 30, añadido a una casa anterior, una gran casa que merece un mejor destino, porque la pobre tiene en su chaflán, está poco cuidada. Es una casa muy bonita. Enfrente tenemos otra casa que la vimos en la lección anterior, de mucho interés. Fijaros, el arquitecto la ha revestido toda en mármol, con persianas, no sabemos si de manera en origen, bueno, con estas arquerías, con sus grandes huecos. Es una casa muy interesante, es como una pieza de mármol blanco, con huecos muy bonitos, también las barandillas. Bueno, es una casa interesante en lo que es la silueta de Mataró. Aquí tenemos el final, veis esta casa que merecería qué bonita la finura de las lamas de la contraventana. Aquí esto lo vimos antes, es la continuación de la muralla de San Lorenzo. Con esta casa, veis, fijaros que había respondido muy bien con esta generosidad de balcones al chaflán de la casa y que da paso a la calle. Esta es la que hemos hablado antes, fijaros con ese, como una casa un tanto italiana. El chaflán, donde acaba nuestra calle, y la calle del Camino de la Merced, Camino Real. Y si subimos encontramos este edificio que tiene mucha calidad, es un edificio clásico, fijaros que recuerda mucho edificios de la Telefónica que se hacen en los años 30, 40, edificios clásicos con una gran dignidad. Un edificio muy interesante, ya lo veis, a pesar de su pequeñez, recuerda mucho a los primeros edificios que hizo la Telefónica. Si seguimos, vamos por lo que era ya la muralla de la ciudad, con elementos, como veis, más este muro, edificio más ya de muro, de miradores de cristal, ese gran machón que para nosotros es un enigma, que ese machón, recuerdo de que allí estaba la muralla, y esa preciosa casa del final. Al lado tenemos esta preciosa, bueno, es una composición muy bonita la de esta casa con sus celosías y con ese elemento tan gracioso, la escultura flotando. Fijaros qué casa tan bonita, a pesar de su estrechez, es una casa fantástica que da una enorme elegancia a este final de la manzana. Y fijaros qué casa tan bonita que recoge esta secuencia de palacios que algunos ha sido muy alterado, pero que siempre se podría recuperar de esta calle del Camino de Barcelona, Camino de San Antonio y la muralla de San Lorenzo. Aquí acababa una de la ciudad romana que hemos dicho que se reduce en tiempo de las invasiones bárbaras a partir del siglo III, y esta sería la ciudad romana que llegaría hasta la calle del Camino Real en su núcleo original. Y aquí tenemos ya la riera, donde esta sería la esquina de esa ciudad romana reducida, fijaros con esa pieza tan bonita, y aquí lo vimos ya en la muralla de San Lorenzo. Y el espacio del convento de Santa Ana, ya que estaba siempre fuera ya de todas las murallas de Mataró, típico convento a las puertas de la ciudad. Esto es lo que hemos visto, ¿veis? Hemos llegado por esta calle que marca, si os fijáis, marca una diferencia entre un tipo de ciudad, donde aquí bajan las manzanas muy alargadas, van bajando hacia el mar, y este otro tipo de un poco de transición, que era este espacio de aquí, que también tenía sus industrias ahí, que ha sido una transición. Este era el primer frente marítimo que veíamos, y ahora seguiremos por el otro frente. ¿Veis? Esta es la casa que os decía, creo que es de ese arquitecto que tiene edificios en el Camino Real de la Merced a Habana, con un gran balcón curvo que unifica dos calles, o una casa un poco más adelante con un espacio también así, con ladrillo todo él, mirando el chaflán.
Es un arquitecto interesante. Quizá aquí le ha faltado un poquito más de generosidad en los huecos, pues, ya que estaba dando al mar, ¿no? Es una fachada demasiado doméstica para estar dando al mar. Y luego siguen unos edificios que todos tienen su interés con sus terrazas, pero quizá les acusamos de ser quizá demasiado domésticos, es decir, eh, tenían que haber sido quizá más ambiciosos, en el sentido de darse cuenta que están en una de las fachadas, quizá la fachada más importante de Mataró. Quizá les está faltando un poquito de densidad, quizá podían haber tenido baja más 4 más un ático, es decir, sin ningún problema podían haber tenido un piso más en ático. Como vemos, tiene de bueno las terrazas y le está fallando, por supuesto, la urbanización. Todo esto con las palmeras que veíamos en la medianera quizá tenían que haber estado acompañando al lienzo de casas. En fin, esto, por supuesto, supongo que el ayuntamiento pensará algún día crear aquí un gran espacio urbano, porque es un espacio fascinante de tamaño, precioso y que puede generar un espacio muy singular. Bueno, aquí tenemos la casa que os decía y las nuevas construcciones que tienen de bueno su horizontalidad, su unificar todas las viviendas en un frente, y que bueno, ahí también han sido retomado en parte esa idea, con esta idea del marco que envuelve y da unidad a todas las terrazas. Porque lo que ven realmente es excepcional. Fijaros el espacio que se podía generar aquí, tan fascinante. Y quizá le está faltando un poquito más de generosidad en los huecos, haber creado un hueco abierto. Sabemos que son viviendas más sencillas, pero igual que sucede con esta, ¿no? Quizá haberse dado más cuenta de lo importante que era este punto para la ciudad. Y lo mismo aquí, quizá es demasiado doméstico estos huecos que van mostrando las distintas funciones de haber tenido un... Pero bueno, es fácil criticar, ¿verdad? Aquí tenemos otra donde también ha mantenido quizá el hecho de que si esto es tan transparente, uno acaba viendo pues las intimidades de la casa, ¿no? Y en un frente tan urbano, tan importante, quizá hay que ocultar un poco más lo que está pasando dentro de la casa. Pero bueno, han mantenido todas ellas una horizontalidad, una cornisa y se puede esperar mucho de este espacio, muchísimo. Fijaros la dimensión que puede llegar a tener. Y aquí aparece de nuevo la vieja tipología con parcelas muy estrechas, pero que han respondido muy bien. Fijaros, esta da la impresión que son duples, no lo sé, con esta actitud de huecos diferentes, y que bueno, responde muy bien como una gran pieza muy maciza al espacio. Y aquí tenemos la secuencia de terrazas, que es muy graciosa para haber respetado los módulos antiguos, de manera que se crea una secuencia muy, muy bonita. Claro, da al mar, ¿no? Un espacio fascinante enfrente. Aquí vemos esa secuencia con edificios de los más antiguos y aquí ya aparecen ya las grandes terrazas con edificios muy interesantes. Este, por ejemplo, me parece, fijaros que logra un lienzo único, tiene el gesto de una pequeña inclinación, también el detalle de la aparición del ascensor, la escalera. Entonces crea al final una fachada muy, muy digna, muy bonita también la barandilla. Bueno, igual que hacen varios de estos edificios. ¿Veis? Aquí tenemos este, allí hay otro que actúa también muy bien, con un gran gesto. Este también con sus vuelos poderosos en los balcones. Claro, también hacen mucho también los toldos, pero la unidad ese planta ático que se ha retranqueado, la dignidad de la planta baja, bueno, están muy bien. Y es que, claro, tenemos esta fachada del mar. Creo que ante fachadas así hay que abrir toda la fachada posible. Aunque sean dormitorios, cocinas, lo que sea, hay que abrirlo. Están respondiendo a una escala muy grande. Aquí vemos ya escalas más pequeñitas con distintos contrastes que van adaptándose. Y aquí ya va a girar, fijaros aquí, con qué pequeñito espacio ha tratado el arquitecto de lograr una composición escultórica en la fachada. Y aquí ya vamos a girar, que lo veremos luego, porque ahora volvemos un poco para que veamos estas fachadas tan bonitas. Fijaros qué bonita barandilla, un poco opaca,
dándose cuenta del espacio urbano que es el que tiene delante. Otra también muy limpia, muy bonita, con este gran vuelo, vuelos muy potentes, muy dignos. También estas casas tienen su interés, claro. Claro, es la generosidad de las terrazas, casas más de los años 40-50. Claro, qué secuencia más bonita de balcones, todos diferentes y todos generando esa composición preciosa. Se equivalen a los viejos barrios de pescadores, sin ninguna duda, con sus balcones de madera. ¿Veis? Tiene este gesto de esta inclinación, que es un detalle que le da presencia, le da potencia a la fachada. También el detalle del vidrio que desborda la terraza. Es una casa muy interesante, muy bonita. Todas tienen, como veis, su interés en sus grandes huecos abiertos, abriendo todo lo posible, volando todo lo posible también. Estos grandes vuelos de los años 50, perfectos. Esta composición tan unitaria, tan pura, queriendo mostrar las dos funciones. O este gran balcón. Bueno, como veis, todas las casas tienen interés. Está también este elemento de madera que ha matizado la esquina, con todos tienen mucho, de manera, cariño al tratar de crear sus fachadas. Y lo vuelvo a ver. Son frentes muy pintorescos, muy bonitos, frente al mar. Viendo el mar, por supuesto la gran playa de Mataró. Allí vemos el punto de articulación con la plaza de la estación y los grandes lienzos. Allí vemos como lo que habíamos visto antes, la gran playa. Una suerte tener esta playa impresionante. Aquí vemos que van llegando las rieras que, esta es la riera que marcó la ciudad romana, como lo veis, quizá baja por la calle San Antonio, quizá no lo sabemos. Aquí aparece otra riera, quizá bordee también la ciudad romana. Y aquí vemos cómo llegan las rieras y cómo se va generando una zona de vegetación ya dunar, preciosa, y sitio para todo. El malecón que dio origen en parte a la playa y la nueva playa que se está formando también aquí. Sabemos que Mataró ha sufrido muchos hundimientos porque tenía puerto, tenía astilleros que el mar se los ha ido tragando, más por una especie de inmersión del terreno bajo el mar. Pero bueno, han logrado recuperar de nuevo espacios interesantes. Y aquí vamos a entrar de nuevo por entre la casa roja de ladrillo rojo y la nueva casa que veíamos, y seguimos el carrer de San Juan. Como veis, se vuelve a repetir la secuencia de casas. Es muy bueno que todas hayan respetado los tonos de Mataró, proporciones muy bonitas, fijaros qué bonitas proporciones. Con los balcones también está también, estos balcones más antiguos. Son asombrosas, todas tienen su interés, todas nos enriquecen. Esa es la delicadeza con la que están restauradas. También esta que da paso a esta calle. Vemos ahí una arquitectura moderna en Mataró que, sin ser pretenciosa, está creando una ciudad muy bonita. Fijaros también esta casa, qué dignidad tiene en su austeridad, qué dignidad de los huecos ahí, los huecos marcando la escala. Bueno, realmente nos encanta recorrer estas calles. Con la hornacina que quizá dio nombre a la calle, San Juan Bautista. Antiguas unidades con su cornisa unitaria. Qué bonita también composición, a pesar de la alteración de los huecos. Que veis, ahí, enseguida vamos a llegar ya al límite de la ciudad romana. Las contraventanas ayudan muchísimo en la arquitectura a dar, de esta manera, es como el maquillaje en parte de los rostros, porque siempre las fachadas siempre son como rostros, con su boca, sus ojos, su frente. Esa es una comparación que se sabe desde siempre. Una fachada es como un rostro. Mirad esta también, con este elemento que ha unificado los dos huecos, o ya esa
Esas casas, todas, fijaros, todas tienen un elemento singular. Esta misma, fijaros qué elemento tan bonito. Cómo ha matizado el balcón dentro de un enorme hueco, dentro de una enorme masa construida y ciega. Fantástica. O esta misma, en esta proporción tan bonita, tan austera. ¿Veis? Esta es la que os comentaba. Un gesto muy bonito. Si este tuviera las persianas de madera ya sería la casa perfecta. Aquí llegábamos a este espacio tan bonito. Fijaros, esta arquitectura también. Bueno, aquí tenemos otra muy bonita con este elemento de las grandes lamas de madera. No sé si lo vimos en otra casa. Una casa que tenía los dos pisos unificados por una celosía de madera muy bonita. Aquí tiene el mismo gesto y aquí tenemos estas casas también muy respetuosas con las casas de enfrente, generando este espacio que ayuda muchísimo a que esta calle llegue ante el Camino Real, que era el límite de la ciudad romana, y se nos ve ya la colina que formó la ciudad romana. ¿Veis? Estamos aquí en esta carrera de San Juan. El anterior ha sido el de San Antonio y el de San Juan. Bueno, volvemos de nuevo al mar. Aquí tenemos este espacio que han generado estas casas. Como veis, cómo se agradecería que aquí se ampliase este espacio, se sustituyera ese aparcamiento. Y aquí tenemos la carrera de San Pedro, que también lo retomamos. No quiero cansaros, pero fijaros que aleros que hay casas muy, muy interesantes. Fijaros esta misma casa. Qué pureza tiene, que no es nada, es solo una casa perfecta. Y al lado tenemos esa casa moderna también muy interesante dentro de esa austeridad. O esta, fijaros. Esto es lo que os comentaba, no habíamos visto antes. Estas casas con el gran gesto del balcón y al lado una con un gesto totalmente diferente y que encajan también muy bien. Está mostrado ahí el hormigón, muy bonita. Y esta también es una casa fantástica. Ha creado, una casa pequeña, ha creado la gran escala de esta enorme celosía de madera. Fantástica. Mataró tiene unos arquitectos nuevos o modernos fantásticos. Aquí tenemos ejemplos quizá en alturas excesivas, por un piso simplemente. Claro, esta casita también con esa maravillosa cornisa. Es un poema esa cornisa. Y aquí tenemos, recuerda, que habíamos visto antes de esas pequeñas piedras que vienen en los años 50. Esta también es muy bonita, con esos grandes huecos. Es un gran hueco, luego marcado por las contraventanas con esta barandilla tan seria, muy típico de los años 50-60. Claro, también esta casa moderna, simétrica, con ese hueco tan bonito, donde lo blanco desciende sobre la viga. Qué detalle tan elegante. Tono, es decir, como si fuese una grieta en la casa que la ha ocupado el forjado. Y mira enfrente, también otro elemento curioso, cómo remata esta preciosa casa y la ha transformado en una casa más moderna. Bueno, como veis, tendríamos tiempos infinitos. Y aquí ya llegamos de nuevo al carrer, al Camino Real, donde, como vimos, aquí ya empezaba el Camino Real y el hospital y las casas que habían actuado aquí. Esta otra casa también, fijaros, las persianas de madera, es un volumen muy serio, recuerda mucho la arquitectura de los años 30, muy épico, por así decir. Aquí lo tenemos. Alguien puede decir, no, pues esta casa no es nada. Pues sí, es mucho, la proporción de los huecos. Es una casa muy, muy seria, muy interesante. Podría ser perfectamente de los arquitectos del Mussolini de los años 30, del fascismo. Y aquí tenemos la hornacina que va a dar nombre también a esa calle. Y volvemos a acabar ya con esta manzana que veíamos, una manzana un tanto extraña, con este edificio girado que define esta pequeña plaza hacia el mar. Y con la gran torre, que la vemos, es una gran torre que ha marcado la silueta de Mataró. Viene muy bien en una ciudad tan lineal un elemento torre. Quizá esta fue un poco excesiva.
porque vamos a ver que estas manzanas finales de Mataró, aquí tenemos este espacio, jardín que está muy bien y es una torre con, sin duda estará muy bien distribuida, hará una gran presencia. Pero nosotros no somos partidarios de las torres. Y tenemos el siguiente edificio y vemos que esta manzana han alterado un poco la imagen que uno tiene de Mataró, porque han creado esta manzana y esta una escala un poco desmesurada en un final de ciudad, donde detrás tenía una ciudad muy amable de baja más uno, baja más dos. Por eso creemos que no... Mirad, esta es la casa que os decía, tan interesante, que creemos que es del mismo arquitecto, que luego esta casa también, o creo que es esta, roja, marcando el chaflán y aquí marcando los balcones curvos, bueno, del Camino Real. Pero como digo, aquí se produjo una excesiva densidad, una excesiva altura, cuando era un final de ciudad que hubiese merecido la pena ir descendiendo de escala. Este es el encuentro entre la gran torre y esta otra segunda torre, que deja en medio un espacio. ¿Veis? Son torres que, bueno, tienen su interés de volúmenes, de juegos, pero yo creo que aquí parece que se va a recuperar la pequeña escala de Mataró, ojalá sea así en esta construcción, esperemos que así sea, vemos que es un baja más 4 más baja más 3 ático, esperemos que quede bien, porque como veis esto fue excesivo en ese, son torres casi torres faro y son manzanas que al estar al borde de la ciudad pues parecen realmente son como fortalezas, ¿no? Miras todo muy bien con menos altura. Porque ya dan paso al paisaje maravilloso del Maresme, fijaros qué preciosidad de la Nacional 2, aquí llega el camino de Camino Real, la ermita de San Simón, la Riera. Esto es un punto estratégico que lo veremos en la próxima lección. Es un punto muy, muy bonito. Y hubiera sido bueno que Mataró, que acaba aquí, hubiera tenido una franja de adaptarse, con dotaciones, de adaptarse a la escala del paisaje. Este es un corte tan brusco, que yo creo que hace daño al paisaje. Fijaros, es un corte excesivo. Este hubiera sido un lugar perfecto para haber tenido las dotaciones, los colegios, las escuelas, residencias, los institutos, algo que hubiera separado un poco la franja urbana de la naturaleza, con edificios más rodeados de jardines, bueno, que es lo que en parte se está haciendo. Aquí más adelante se han creado alguna dotación, porque si no el encuentro con la ría de San Simón, que es importantísima esta riera, porque es el primer elemento natural que vuelve a aparecer, por aquí esto hubiera sido más suave. En fin, las nuevas construcciones lo están haciendo mejor, están bajando de escala, son muy horizontales, pero nos está faltando una franja de transición con la riera. Aquí tenemos la riera de San Simón, que como veis es una riera que es importante, fijaros el ferrocarril que bien actuó, que bien hizo este puente, que quizá en origen era metálico, para el ferrocarril de Mataró, que el ferrocarril, esta era nuestra excusa para las lecciones, pero como veis ha sido solo una excusa. Y aquí llega, ese es el puente, donde decimos que a lo mejor el otro paso quizá no fuera tan necesario, quizá con este paso bastaría para acceder a los aparcamientos de las playas. Y con este paso y esta visión preciosa ya de la última playa, que se dirige ya hacia un maresme ya más accidentado, hacia el final del término de Mataró, pues os dejamos. Muchas gracias.